La meditación para esta tarde desde Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer los versículos desde el 4 al 7. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un gran pasaje del apóstol Pablo, muchos de nosotros lo conocemos casi de memoria, donde el apóstol nos da una serie de consejos. Lo primero que dice es que tenemos que vivir alegres, dice el apóstol. Vivan alegres, se los repito, alégrense. También dice que tenemos que ser amables, cosa que a veces nos olvidamos. Que no tenemos que preocuparnos en demasía por nada, dice el apóstol, sino más bien tenemos que presentar nuestras peticiones delante de Dios el Padre, con súplicas y acciones de gracias. Y finalmente, dice el apóstol, tenemos que vivir en la paz de Dios. Aprender a vivir en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Precioso pasaje. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le hacemos para vivir siempre alegres? ¿Cómo le hacemos para ser amables? ¿Cómo le hacemos para no preocuparnos? ¿Cómo para vivir en paz? Hermanos y hermanas, una pequeña frase en el medio de este texto que muchas veces la pasamos y la salteamos y se nos pasa desapercibida, es la clave de interpretación del texto. ¿Y qué dice la frase? Versículo 5, el Señor está cerca. El Señor está cerca. ¿Escuchaste? El Señor está cerca. Seguramente que lo recordamos, lo sabemos, lo aceptamos y lo creemos. ¿O no? Cuando estamos en la lucha diaria, por ejemplo, ¿nos acordamos que el Señor está cerca? Cuando estamos enfrentando algún problema con nuestro trabajo, ¿nos acordamos que el Señor está cerca? Cuando estamos pasando algún problema, alguna dificultad en la manera de prosperar en la vida, en aquello que nos ganamos el pan diario, ¿nos acordamos que el Señor está cerca? Cuando nos falta el trabajo, cuando tenemos algún problema con un hijo, cuando no sabemos qué hacer frente a una situación, ¿nos acordamos que el Señor está cerca? Cuando andamos robando carros, no, estas cosas nosotros no hacemos, pero ¿verdad? El doctor Denton Lotz, que era secretario general de la Alianza Bautista Mundial antes del actual doctor Neville Callam, solía contar la historia de que en una ocasión lo robaron a Billy Graham. Y el que lo robó en un restaurante ahí en Carolina del Norte no sabía que era Billy Graham.
Y entonces sacó así una pistola y le dijo, deme todo lo que tenga, y era salida a un restaurante o algo por el estilo. Y Billy Graham le dijo, pero ¿cómo? Dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Y dice, no, ¿quién es usted? Dice, yo soy Billy Graham, el pastor bautista. Ah, pastor, dice, perdone, dice, no lo voy a robar porque entre bautistas no tenemos que hacer nuestras cosas. Y agarró y se fue. ¿Nos acordamos cuando andamos robando gente que el Señor está cerca? Que el Señor te está mirando. Ya sabemos que la internet te está mirando, ya sabemos que ¿cómo se llama? El NSA te está mirando. Ya eso ya lo sabés. Te miran por todos lados. Mire, me trae más agua porque estoy sediento, gracias. Ya tú lo sabes, pero tú te acuerdas que Jesús te está mirando. ¿No es cierto que a veces nos falta la fe, nos falta la esperanza? No podemos imaginarnos que Dios está tan cerca. Y no solamente eso, muchas veces nos olvidamos de Dios. Y como nosotros nos olvidamos de Dios, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Como nosotros no nos damos cuenta que Dios está, pensamos que Dios no está, que Dios nos ha abandonado, que se ha ido de lejos de este mundo, que está ausente. Eso es lo que pensamos. Eso es lo que Satanás quiere que pensemos de Dios, que Dios está lejos, que Dios no se interesa, que Dios se ha olvidado, que Dios nos ha abandonado. Un Dios que no se preocupa, un Dios al que no le interesamos. Ese es el Dios de muchas religiones, un Dios lejano al que hay que apaciguar para que no nos haga cosas malas. Pero ese no es el Dios que Jesús nos enseñó. Cuando Jesús nos enseñó de Dios, lo llamó Padre. Porque Dios es como un verdadero Padre, un buen Padre, no un mal Padre. Un buen Padre que está siempre cerca de sus hijos. Y nuestro Dios, el Padre, se acercó a nosotros en Cristo Jesús, el Hijo. Por eso verdaderamente Dios está cerca. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Aunque usted no lo vea, Dios siempre está. Y Jesús siempre está. El Señor está cerca. Un querido profesor de nuestro seminario en la Argentina contaba una historia de un sábado a la noche. Él tuvo que ir a los edificios del seminario, que eran bastante grandes, y él tenía llave de una puerta trasera para poder entrar y tenía que acomodar una serie de papeles para el domingo. Y para poder hacerlo más rápido se lo llevó al hijo de 10 años, que se llama Bradley, y para que le ayudara a arreglar los papeles. Y entonces estaban ahí arreglando los papeles cuando sonó el teléfono y era la esposa del misionero que lo llamaba desde la casa, que quedaba un par de cuadras del seminario, que había una persona que había venido a verlo y que por favor fuera. Y entonces él le dijo a Bradley, Bradley, mientras yo voy hasta casa y vuelvo, ¿no te quedás arreglando los papeles? Bueno, la cuestión fue que, como siempre sucede, esa reunión con esa persona que llegó se alargó más de lo que él pensaba y cuando se dio cuenta ya estaba de noche y era invierno y el profesor se preocupó por el hijo de 10 años, solo en aquel edificio grande, pensó, el pobre muchacho va a estar asustado, así que corrió, volvió y abrió la puerta y ahí estaba el hijo, tranquilo, terminando de arreglar todos los papeles. Y el padre le dice, Bradley, ¿no estás preocupado? ¿No tenés temor? ¿No tenés miedo de estar acá en este edificio solo, todo oscuro, todo negro? Dice, no, papá, dice, porque Sidney está. Y el profesor dice, ¿Sidney? ¿Qué es Sidney? Y el muchacho le mostró que ahí arriba de un pedestal que había en la sala de profesores de aquella institución donde ellos estaban, había un busto de Sidney Sowell,
que un artista había hecho en bronce. Y ahí estaba Sidney en el bronce. Y Bradley lo miraba y se hacía compañía con aquella estatua de bronce. No tengo miedo, papá, dice, porque Sidney está. Y así decía el profesor, qué buena imagen para nosotros, acordarnos siempre, como cantábamos en el himno recién, no tengo temor, porque el Señor está cerca. Ahora la pregunta es, ¿de quién está cerca Dios? Obviamente la respuesta es muy sencilla, Dios está cerca de todos. Pero la Biblia también nos enseña que Dios está cerca, o si me permiten, más cerca de cierto tipo de personas. Por ejemplo, el Salmo 145, versículo 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá el clamor de ellos y los salvará. Porque Jehová guarda a todos los que le aman, pero a los impíos los destruirá. Hay que acordarse, Dios está cerca del que le invoca y del que le invoca de veras. Mucha gente dice, ay Dios mío, pero ni siquiera piensan lo que están diciendo. Pero hay muchas otras personas que cuando claman a Dios, le claman de veras, porque Dios es su única esperanza. Los pobres, los desvalidos, los protegidos, los abusados, los que están en la cárcel, los que la sociedad ha abandonado a su propia suerte, los que tienen un destino miserable. Cuando esas personas se acuerdan de Dios, se acuerdan de verdad, porque Dios es su única esperanza. Y Dios está justamente cerca de ellos porque nadie más se le acerca, porque nadie más los mira, porque nadie más les pone atención. Esa fue la primera experiencia que tuvieron los judíos de Dios cuando eran oprimidos en Egipto. Que Dios está cerca del pobre, de la viuda, del desamparado, del extranjero, del oprimido, del esclavo, como eran ellos, del que sufre sin tener quien le consuele. Así contaban los judíos su historia, que lo dicen hasta el día de hoy en el Seder de Pesaj que celebran durante la Semana Santa judía, ¿verdad? O la Pascua, como ellos le llaman, Deuteronomio capítulo 26, versículo 5. Esto es lo que todo padre le lee a su hijo aquella noche bendita cuando celebran el pasaje del Cordero. El día de la Pascua, y en medio de la celebración, el padre cuenta a su familia la siguiente historia. Un arameo errante era mi padre. Allí él descendió a Egipto y vivió con unos pocos hombres. Y allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron e impusieron sobre nosotros dura esclavitud. Pero clamamos a Jehová, Dios de nuestros padres, y Jehová escuchó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo forzado y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, con gran terror, con señales y prodigios, y nos trajo a este lugar, esta tierra que fluye leche y miel. Esa es la historia de un pueblo que conoció al verdadero Dios. Los judíos conocieron a Dios como un Dios de cerca, como un Dios que cuando uno le clama
y le hace oír su voz en verdad, no porque uno está exagerando, ni porque uno está pidiendo cosas imposibles de pedir, pero cuando uno está pidiendo justicia y cuando uno está pidiendo defensa de alguien como Dios, Dios interviene, Dios hace su parte, Dios no está lejos, porque Dios está cerca del que sufre y del que clama por alivio. Clama a mí y te responderé. Fue la experiencia del profeta Jeremías. Clama a mí y te responderé. Cuando tú clamas de verdad a Dios, Dios contesta, porque Dios está siempre cerca de cualquier persona que le llama y que le llama de veras. Además, Dios está cerca del que tiene el corazón quebrantado. Dios no está cerca de los orgullosos y de los que creen saberlo todo. Pero Dios está cerca de los que tienen el corazón quebrado, los que quieren vivir su vida con justicia y con verdad delante de Dios. Así dice el Salmo 34, los ojos de Jehová están sobre los justos, sus oídos, los oídos de Jehová están atentos a su clamor. El rostro de Jehová está en contra de los que hacen el mal para cortar de la tierra su memoria. Cuando clamaron los justos, Jehová los oyó y los libró de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados del corazón, Él salvará a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará Jehová. Y otro salmo recuerda, aunque Jehová es sublime, Él mira al humilde, pero el altivo lo mira de lejos. Así decía el apóstol Santiago, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios no tiene nada que ver con el soberbio, Dios no puede estar cerca del soberbio. El soberbio no conoce a Dios, no se le ha acercado, porque él piensa que lo sabe todo, que lo puede todo, que él es autosuficiente. Pero la persona que está cerca de Dios sabe que él no sabe nada, que él no puede nada, que él no se puede bastar en muchas cosas y que necesita de Dios. Y por eso va a Dios y se le acerca, porque él es necesitado. El quebrantado de corazón es el que quiere vivir su vida con justicia y con verdad. Pero hermanos, ya sabemos que el mundo está patas arriba. El mundo dice que quiere justicia, pero vive en corrupción. El mundo dice que quiere verdad, pero anda en la mentira. El mundo dice que quiere paz, pero ¿cómo preparamos la paz? Como decía el viejo dicho latino, si quieres la paz, prepara la guerra. Y eso es lo que queremos hacer. Andamos buscando una nueva guerra en la cual meternos. Ojo con las guerras. Se saben dónde empieza, no se saben dónde termina. El mundo anda siempre patas arriba. Te lo dijo, claro, ustedes no son argentinos. ¿Hay algún argentino acá? Nadie. ¿Cómo es? ¿Son todos argentinos acá? Hay que tener cuidado entonces. ¿Dónde guardé la billetera? Enrique Santo Discípulo fue un poeta que vivió en la década del 30, cuando fue la famosa Depresión Mundial. Y en aquellas veces él vivía en un viejo conventillo. Un conventillo en Buenos Aires es como una casona vieja a la cual cada uno de los cuartos lo han convertido en un departamento. Y ahí vivía él en un conventillo y escribió un tango que se llama Cambalache, y que a lo mejor alguno de ustedes lo conoce. Y así dice el tango, que el mundo siempre fue y será una porquería, en el 510 y en el 2000 también.
que siempre ha habido chorros, es decir, ladrones, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Y el XXI también, ¿eh? Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados, no hay escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana, roba, en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Stravinsky va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, y no es el Chicho de acá, ¿eh? A lo mejor el padre de él se inspiró por Don Chicho. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, lo que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura, trabaja, noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Chan, chan. Imagínense. Espero que no lo estén aplaudiendo de aprobación, ¿verdad? Proféticas y patéticas palabras de un apóstol contemporáneo del sufrimiento, como fue, dice Paulín. Una gran descripción del alma confundida del hombre y de los males de nuestra sociedad, que eran verídicos en la década del 30 y que amenazan con ser más verídicos 100 años después. ¿Pero qué le faltó? Le faltó esperanza. Este es un tango desesperado. Después de esto hay que suicidarse. ¡Pum! Si usted está de acuerdo con el tango, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? No tiene esperanza. ¿Por qué le faltó esperanza? Porque Discépolo no lo vio a Dios. Para Discépolo Dios no existía o no estaba, y menos que menos estaba cerca. Dios no está cerca. Y cuando Dios no está cerca, ¿qué nos queda? Pero hermanos, si pudiéramos ver a Dios caminando nuestros caminos, si pudiéramos ver a Dios como una sombra silenciosa y anhelante que nos acompaña en todo momento, si pudiéramos ver a Dios como el huésped invisible de nuestra casa, si pudiéramos verlo como el oyente interminable de nuestras conversaciones, ¿cómo no cambiarían las cosas? Claro que cambiarían. ¿Le diría usted a su esposa o a su esposo lo que le iba a decir en la presencia de Jesucristo? ¿Lo insultaría a usted con esas duras palabras, sabiendo que Dios lo está escuchando? ¿Cuántas cosas cambiarían? Como el ladrón que robaba a Billy Graham le diría, entre bautistas tenemos que defendernos. Serían diferentes las cosas. Dios está cerca de los que le aman y guardan su palabra de verdad.
Así dice el Salmo 119, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Mira mi aflicción y líbrame, porque no me he olvidado de tu ley. Aboga mi causa y redímeme, vivifícame conforme a tu palabra. Cuando uno llegue al cielo y se encuentre con Dios, Dios le va a hacer dos preguntas. Por allí hay una versión de cuáles son las dos preguntas, pero yo creo que las dos preguntas son estas. ¿Tú me amas? Esa va a ser la primera. Y la segunda es, ¿tú guardas mi palabra? ¿Tú haces lo que yo digo? ¿Tú hiciste lo que yo dije que tú tenías que hacer? Y hermano, si tú no puedes contestar esas dos preguntas con sinceridad, estás en serios problemas. La presencia y la cercanía de Dios son insoportables para los que quieren caminar en el pecado. Cuando tú quieres andar haciendo mal, lo último que quieres ver es a Dios. Cuando tú quieres ir a meterte de cabeza en el cabaret, lo último que quieres saber es que Jesucristo entró contigo. Cuando tú vas a esos lugares que son innombrables, lo último que quieres es saber que ahí está Jesús. Sin embargo, ¿sabes quién es el primero que va a esos lugares? Jesús. Jesús no se pierde una. Él siempre está. Porque está esperando que alguien se aparte de esos caminos y vuelva al camino de Dios. Si tú piensas que Jesús solamente está en la iglesia, tú tienes un Jesús muy pequeño. Jesús es el reino de todo el cielo y de la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Ahí está Dios, en todo lugar. No hay un lugar donde tú puedas ir en esta tierra donde Jesús no está. No hay un lugar donde tú puedas entrar donde el Espíritu Santo no esté trabajando en los corazones de las personas para traerlos al arrepentimiento y a descubrir que la única verdadera vida es aquella que se vive cerca de Dios. Y si tú no estás viviendo cerca de Dios, Dios no se está acercando a ti. El apóstol Santiago decía, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ustedes, los pecadores, limpien sus manos y purifiquen sus corazones. Afligíos y lamentad y llorad, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hace algunos años se hizo muy famosa la película Titanic. No sé cuántos de ustedes la vieron. La vieron, ¿no? Triste película que se hizo bastante trágica el otro día cuando se dio vuelta el ferry coreano, ¿verdad? Y el año antepasado recordamos el aniversario del Titanic, que se hundió en el año 1912. Y ahí cuenta la historia en la cubierta del Titanic, cuando ya no había nada que hacer, cuando ya el buque estaba hundiéndose definitivamente, cuando la soberbia humana que había llamado al buque el inundible había subido hasta la coronilla de Dios y lo había condenado al barco a su destrucción total, dice la historia que ahí, por un momento, la orquesta se acordó de Dios. El último tema que se cantó, ya pasada la medianoche, en la cubierta del Titanic fue el famoso himno, Más cerca, oh Dios, de ti.
Ahí cantaron y lloraron y quizás se lamentaron, pero ya era demasiado tarde y se murieron. El destino de ellos había sido sellado y ahí murieron, quizá más cerca de Dios o quizá más lejos de Dios. Para ellos ya fue tarde cantar. Pero quizá para alguien que está aquí esta tarde escuchando este sermón no es tarde todavía. Quizá todavía hace falta un arrepentimiento. Quizá todavía hay alguien aquí que está caminando lejos de Dios y que no se da cuenta que Dios está a su lado y que Dios lo acompaña siempre, que el Señor es como su sombra a su mano derecha, siempre está contigo y que quizá hoy te convenga, como aquellos, cantar y acercarte a Dios, como cantaron ellos. Más cerca, oh Dios, de ti, yo quiero estar, aunque sobre una cruz me haya de alzar. Mi canto aún así constante habrá de ser. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Es el himno 307 del himnario. Si caminando voy y de ansiedad me lleno al presentir la oscuridad, aún mi sueño así me mostrará que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Que encuentre senda aquí que al cielo va, y en ella tu bondad me sostendrá. Y ángeles habrá que me conducirán más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después, al despertar, te elevaré un nuevo y santo altar de gratitud. Aún mis penas mil me harán sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Si en vuelo celestial al cielo voy, y sol y luna atrás dejando estoy, alegre entonaré mi canto sin igual, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. No sé cuánto hace que no cantan ese himno, pero les invito a recordarlo, para recordar que siempre, 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 en todo lugar y bajo toda circunstancia, el Señor está cerca. No hay ni una circunstancia en la vida en la cual Dios jamás te haya abandonado. Ni aun cuando tú pienses que como Jesús en la cruz, dices, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aunque tú pienses que el Padre te ha abandonado, el Padre nunca te ha abandonado. Y la prueba de que Dios nunca abandonó a Jesús es que al tercer día resucitó, se levantó de los muertos, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, dice el apóstol Pablo. No hay circunstancia, no hay lugar, no hay ninguna situación humana en la cual la cercanía de Dios no haga las cosas mejor. Vive cada día de tu vida pensando, el Señor está cerca. ¿Serás un mejor estudiante? ¿Serás un mejor trabajador? ¿Serás un mejor esposo, esposa? ¿Serás un mejor padre, un mejor hijo? ¿Serás un mejor amigo? ¿Serás una mejor persona? ¿Por qué? Porque en cada circunstancia de tu vida, Jesús caminará contigo. Dios estará en tu presencia. El Espíritu Santo te guiará, porque el Señor está cerca. No te lo olvides. Y ahora, al partir este pan y beber esta copa,
recordamos la cercanía del Señor. El Señor dice, no comeré más de este pan, ni beberé de esta copa hasta aquel día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor está esperando que cada uno de nosotros entremos al reino de su Padre en bendición y en esperanza.